Mi amante es un chofer de Uber, por infiel perdí a mi familia. Parte y, el principio del final. El reloj digital del tablero marcaba las 10:47 cuando subí al Uber que cambiaría mi vida para siempre. Llevaba 5 años de matrimonio con Roberto, y éramos, a ojos de todos, la pareja perfecta. Teníamos una hermosa casa en las afueras, 2 hijos maravillosos, Mateo de 4 años y Lucía de apenas 2, y carreras profesionales que, aunque exigentes, nos permitían mantener un estilo de vida cómodo. Yo era gerente de recursos humanos en una empresa multinacional y Roberto trabajaba como ingeniero en una compañía de tecnología con un futuro prometedor. Aquella noche de octubre llovía intensamente en la ciudad. Había salido tarde de una cena con mis amigas, algo que apenas me permitía desde el nacimiento de Lucía. El vino había fluido generosamente y me sentía ligera, casi liberada de las responsabilidades que me esperaban en casa. Mi auto estaba en el taller y la idea de esperar el transporte público bajo la lluvia me resultaba insoportable. Abrí la aplicación casi por instinto y solicité un viaje. Miguel llegará en 3 minutos, anunció la pantalla. Cuando el Toyota Corolla negro se detuvo frente a mí, no tenía idea de que ese momento dividiría mi vida en un antes y un después. Miguel resultó ser un hombre de unos 30 y pocos años, con una barba perfectamente recortada y ojos profundamente negros que se reflejaban intermitentemente en el espejo retrovisor. Su voz, grave y melodiosa, preguntó mi nombre para confirmar el viaje. Elena, respondí, y me dejé caer en el asiento trasero, agradeciendo el calor del automóvil. ¿Noche divertida?, preguntó mientras se incorporaba al tráfico nocturno. Normalmente, no era de las que entablaban conversación con desconocidos, especialmente hombres, pero había algo en Miguel, una mezcla de confidencia y misterio, que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Una escapada necesaria, contesté con una sonrisa que él capturó a través del espejo. 2 niños pequeños en casa no dejan mucho tiempo para una misma. Te entiendo, dijo, y por su tono parecía sincero. Tengo una hija de 6 años. Es mi sol, pero a veces uno necesita recordar que también es persona, ¿no crees? Ese fue el comienzo. Una conversación casual en un trayecto de 30 minutos que despertó algo que llevaba dormido mucho tiempo dentro de mí. No era solo atracción física, aunque Miguel tenía un atractivo innegable con aquellos brazos fuertes que manejaban el volante con destreza. Era algo más profundo, me escuchaba. Realmente me escuchaba cuando le hablé de mi trabajo, de mis frustraciones cotidianas, de mis sueños postergados. No me interrumpía con soluciones como hacía Roberto, ni desviaba la conversación hacia temas más importantes. Simplemente estaba ahí, presente, atento a cada palabra que salía de mis labios. Cuando llegamos a mi casa, la lluvia había cesado. La luz del porche estaba encendida y pude ver a Roberto a través de la ventana, probablemente esperándome con esa expresión de leve reproche por haber llegado tarde otra vez. Miguel detuvo el auto y me miró directamente por primera vez. Ha sido un placer llevarte, Elena, dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Igualmente, respondí, y por un momento me quedé paralizada, sin saber qué más decir o cómo despedirme. Espero volver a coincidir, añadió, salvándome del incómodo silencio. Bajé del auto con una sensación extraña en el estómago. Una mezcla de culpa anticipada y excitación que no había sentido desde hacía años. Mientras caminaba hacia la puerta, me descubrí pensando en cómo hacer para que ese volver a coincidir no quedara en manos del azar. Roberto me recibió con un beso distraído en la mejilla. Estaba más preocupado por contarme sobre un problema en su trabajo que por saber cómo había sido mi noche. Los niños dormían ya y la casa estaba en silencio. Me sentí súbitamente fuera de lugar en mi propio hogar, como si hubiera regresado de un viaje a una dimensión alternativa donde era vista y valorada de manera diferente. Esa noche, mientras Roberto roncaba suavemente a mi lado, instalé de nuevo la app de Uber y busqué entre mis viajes recientes. Ahí estaba, Miguel, 4,9 estrellas. Sin pensarlo demasiado, dejé una propina generosa y una reseña elogiosa, añadiendo mi número de teléfono al final del comentario, camuflado como si fuera parte de mi apreciación por el servicio. Fue un acto impulsivo y temerario. Una puerta que yo misma abrí hacia lo desconocido. Si hubiera sabido entonces el dolor que causaría, las consecuencias irreparables de ese pequeño gesto. Pero no lo sabía, o quizás no quise saberlo.
Solo sentía esa chispa de vida que había estado ausente durante tanto tiempo, y decidí alimentarla sin medir el incendio que provocaría. Parte 2. La caída. El mensaje llegó 3 días después, cuando estaba en la oficina, sepultada bajo montañas de expedientes que necesitaban revisión. Hola, Elena. Soy Miguel, tu conductor de Uber del otro día. Espero no estar sobrepasando algún límite, pero me preguntaba si todo está bien. Dejaste un comentario muy amable. Mi corazón dio un vuelco. Me sentí como una adolescente otra vez, con esa mezcla de nerviosismo y emoción. Dudé unos momentos antes de responder, consciente de que cada letra que escribiera me alejaría un poco más del camino seguro y conocido. Hola, Miguel. Todo bien, gracias por preguntar. Fue un viaje muy agradable. Simple, casi inocente. Pero ambos sabíamos que había algo más detrás de esas palabras. La conversación fluyó con naturalidad durante toda la tarde. Pequeños mensajes robados entre reuniones, sonrisas disimuladas frente a la pantalla del móvil. Me contó que llevaba 3 años como conductor de Uber después de que su negocio familiar, un pequeño restaurante, quebrara durante la pandemia. Era un trabajo temporal, decía, mientras ahorraba para abrir su propio taller mecánico, su verdadera pasión. Me habló de su hija, Sofía, y de cómo se las arreglaba como padre soltero desde que su ex esposa se mudó a otro país por trabajo. No sé en qué momento exacto pasamos de los mensajes casuales a las confesiones íntimas. Le conté sobre mi matrimonio con Roberto, sobre cómo nos habíamos conocido en la universidad y cómo, con el paso de los años, nos habíamos convertido más en compañeros de crianza que en amantes. Le hablé de mi sensación constante de invisibilidad, de cómo echaba de menos ser deseada, admirada, escuchada. Cosas que nunca había verbalizado, ni siquiera ante mí misma. Una semana después de aquel primer mensaje, quedamos para tomar un café. Solo como amigos, me dije a mí misma mientras elegía cuidadosamente mi ropa aquella mañana, aplicando un poco más de maquillaje del habitual. Le dije a Roberto que tenía una reunión con una clienta potencial, la primera de muchas mentiras que se volverían cada vez más elaboradas. El café estaba en un barrio alejado del centro, donde era improbable encontrarme con algún conocido. Miguel ya estaba allí cuando llegué, más guapo aún con ropa casual que con la que llevaba para trabajar. Me saludó con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo apropiado, y sentí cómo se me aceleraba el pulso. Hablamos durante horas. El café se enfrió en nuestras tazas mientras compartíamos historias, sueños, miedos. No había sentido esa conexión intelectual y emocional con alguien en mucho tiempo. Miguel era inteligente, divertido, y tenía esa capacidad rara de hacer que me sintiera como la única persona en el mundo cuando me miraba. No pasó nada físico ese día, ni el siguiente cuando volvimos a vernos con la excusa de aclarar las cosas. Pero la tensión crecía, inevitable como la marea. Cada mensaje, cada mirada, cada roce accidental nos acercaba más al precipicio. La primera vez que nos besamos fue en su auto, después de otro supuesto café. La lluvia golpeaba el techo del vehículo, creando una burbuja íntima que parecía aislarnos del resto del mundo. Sus labios sabían a café y promesas peligrosas. Me sentí viva, deseada, completa de una manera que había olvidado. Cuando me apartó suavemente, con la respiración entrecortada, supe que no había vuelta atrás. Esto está mal, susurró, pero sus ojos decían lo contrario. Lo sé, respondí, antes de besarlo de nuevo. Así comenzó nuestro affair. Encuentros furtivos en hoteles discretos durante mis reuniones de trabajo, mensajes encriptados en mi teléfono, excusas cada vez más elaboradas para Roberto. Me convertí en una experta en el engaño, perfeccionando cada coartada, borrando cada rastro. La culpa aparecía a veces, especialmente cuando miraba a mis hijos dormidos o cuando Roberto me abrazaba sin sospechar nada, pero la enterraba rápidamente bajo la justificación de que merecía ser feliz, de que no estaba haciendo daño a nadie mientras nadie lo supiera. Miguel se convirtió en mi obsesión, mi droga. Con él podía ser una versión diferente de mí misma, más libre, más sensual, más auténtica. O al menos eso me decía a mí misma. Me gustaba escuchar sus historias sobre los pasajeros que transportaba, las ciudades que había visitado, los sueños que tenía para el futuro. Me gustaba cómo me miraba cuando me desnudaba, como si fuera la mujer más hermosa que había visto jamás.
Me gustaba la intensidad con la que hacíamos el amor, tan diferente de la rutina predecible con Roberto. Durante 6 meses, mantuve esta doble vida con una precisión casi quirúrgica. Elena la esposa y madre ejemplar por un lado, Elena la amante apasionada por otro. Creía tenerlo todo bajo control, hasta aquel fatídico domingo de primavera. Roberto había llevado a los niños al parque para que yo pudiera adelantar trabajo. En realidad, había quedado con Miguel en un hotel a las afueras de la ciudad. Habíamos pasado una tarde intensa, y estaba de camino a casa, con el sabor de sus besos aún en mis labios, cuando recibí la llamada de mi hermana Clara. Elena, ¿dónde estás? Su voz sonaba alterada. De camino a casa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es Mateo. Ha tenido un accidente en el parque. Están en el hospital central. El mundo se detuvo. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones y un frío glacial se extendía por mis extremidades. Mateo. Mi pequeño. Mientras yo estaba entre sábanas ajenas, él estaba herido. ¿Qué ha pasado? Está bien, logré articular. Se cayó del columpio. Tiene una fractura en el brazo y algunos cortes. Roberto está con él, pero no podía localizarte. Llevan intentando llamarte desde hace horas. Las horas. Mi teléfono en silencio mientras hacía el amor con Miguel. La culpa me golpeó como una bofetada física. Voy para allá, dije, y colgué. Conduje como una autómata hasta el hospital, inventando excusas en mi mente, preparándome para el interrogatorio inevitable. Cuando llegué a la sala de espera, vi a Roberto sentado con Lucía dormida en su regazo. Tenía el rostro desencajado por la preocupación y algo más que no supe identificar en ese momento. ¿Dónde estabas?, preguntó en voz baja para no despertar a la niña, pero con una dureza que nunca había escuchado en él. Trabajando, ya te lo dije esta mañana, respondí, evitando su mirada. Dejé el teléfono en silencio y no vi tus llamadas. Lo siento mucho. ¿Cómo está Mateo? Está bien. Le han puesto una escayola y le darán el alta en unas horas, hizo una pausa y añadió, he llamado a tu oficina cuando no contestabas. Me dijeron que hoy no había nadie trabajando. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una explicación plausible, pero el cansancio y la culpa me habían dejado sin recursos. Yo, estaba en la biblioteca municipal. Necesitaba concentrarme para terminar el informe y en casa no podía. Basta, Elena, me cortó. Su voz era un susurro controlado, pero cargado de dolor. Han pasado meses. ¿Crees que no me he dado cuenta? Los mensajes a todas horas, las reuniones que aparecen de repente, el perfume diferente cuando vuelves a casa. No soy idiota. Me quedé paralizada. Toda mi cuidadosa estructura de mentiras se desmoronaba ante mis ojos. Quise negarlo todo, inventar más excusas, pero las palabras no salían de mi boca. Lo único que pude hacer fue llorar, confirmando con mis lágrimas lo que mis labios no podían admitir. No quiero hablar de esto aquí, dijo Roberto, mirando a Lucía que seguía durmiendo ajena a la tormenta que se desataba entre sus padres. Pero cuando volvamos a casa, tendremos que tomar decisiones. Ese día marcó el principio del fin. La verdad, una vez expuesta, era como un veneno que se extendía por cada rincón de nuestra vida familiar. Roberto exigió detalles, nombres, fechas. Me sometió a un interrogatorio despiadado en el que cada respuesta era un puñal que hundía más profundamente en su corazón. Le conté todo sobre Miguel, sobre cómo nos habíamos conocido, sobre nuestros encuentros. No mencioné lo que sentía por él, lo importante que se había vuelto para mí, pero creo que Roberto lo intuyó en mi forma de hablar, en mi incapacidad para prometer que terminaría la relación inmediatamente. Quiero que te vayas, dijo finalmente, después de una noche entera de discusión. Necesito tiempo para pensar, y no puedo hacerlo contigo aquí. ¿Y los niños?, pregunté, aterrada ante la idea de separarme de ellos. Se quedarán conmigo por ahora. Eres tú quien decidió poner en riesgo esta familia, Elena. Asume las consecuencias. Esa noche dormí en casa de Clara, mi hermana mayor, quien me acogió con una mezcla de compasión y reproche. Has sido una idiota, me dijo mientras me servía una taza de té. No podía negarlo. Parte 3, las consecuencias.
Las semanas siguientes fueron un infierno. Roberto me permitía ver a los niños solo unas horas los fines de semana, siempre bajo su supervisión. Mateo, con su bracito enyesado, me preguntaba constantemente cuándo volvería a casa. Lucía lloraba cada vez que tenía que despedirme. Era como si me arrancaran el corazón una y otra vez. En el trabajo, mi rendimiento cayó en picado. Mis compañeros y jefes notaban que algo iba mal, pero yo mantenía una fachada de normalidad mientras mi mundo se desmoronaba. Miguel seguía ahí, ofreciéndome consuelo, un hombro donde llorar, y por supuesto, su cuerpo para olvidar momentáneamente el desastre en que se había convertido mi vida. Un mes después de mi salida de casa, Roberto me citó en una cafetería para hablar de nuestro futuro. Acudí con una mezcla de esperanza y temor. Quizás habría reconsiderado las cosas, quizás podríamos intentar una terapia de pareja, reconstruir lo que había destruido con mi infidelidad. Me equivocaba. Roberto no estaba allí para ofrecer una reconciliación, sino para entregarme unos papeles. Había iniciado los trámites de divorcio y solicitaba la custodia completa de los niños. No puedes hacer esto, le dije, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Son mis hijos también. Debiste pensar en eso antes, respondió con frialdad. Tengo pruebas de tu aventura, Elena. Mensajes, fotos, testimonios de personas que os han visto juntos. Si esto llega a un juez, no te favorecerá. Me estás amenazando. Te estoy ofreciendo un trato razonable. Custodia compartida con visitas supervisadas al principio. Podrás verlos crecer, estar en sus vidas, pero bajo mis condiciones. Nunca había visto a Roberto así, tan frío y calculador. El hombre amable y comprensivo con el que me había casado había sido reemplazado por un extraño que utilizaba a nuestros hijos como moneda de cambio. Pero lo peor era que no podía culparlo. Yo había provocado esta transformación. Firmé los papeles preliminares con manos temblorosas. Me sentía como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. En cierto modo, así era, estaba renunciando a la vida que había construido durante años, a la familia que una vez fue mi todo. Cuando le conté a Miguel lo sucedido, esperaba encontrar en él el apoyo que necesitaba desesperadamente. Pero su reacción me dejó helada. Quizás sea lo mejor, dijo mientras me abrazaba. Ahora podremos estar juntos de verdad, sin escondernos. Por primera vez, vi nuestra relación a través de otros ojos. Era esto lo que quería. Cambiar a mi familia por un hombre al que apenas conocía realmente. Un hombre que parecía más emocionado por la posibilidad de tenerme para él solo que preocupado por el dolor que estaba sufriendo. La duda se instaló en mi mente, diminuta al principio, pero creciendo cada día. Comencé a observar a Miguel con más atención, notando cosas que antes había ignorado o justificado. Su irritación cuando mencionaba a mis hijos, su insistencia en que nos mudáramos juntos lo antes posible, lejos de la ciudad, lejos de Roberto y los niños. La forma en que hablaba de su propia hija, a la que rara vez veía debido a complicaciones con su ex esposa que nunca acababa de explicar. 2 meses después de firmar los papeles del divorcio, descubrí la verdad sobre Miguel. No fue por una revelación dramática ni por una confesión forzada. Fue algo mucho más prosaico. Olvidó cerrar sesión en su cuenta de email en mi ordenador portátil, que le había prestado para buscar trabajo. Entre sus emails encontré conversaciones con varias mujeres, todas siguiendo un patrón similar al nuestro. Mensajes cargados de promesas de amor eterno, planes de futuro compartido. Historias tristes sobre su vida como padre soltero luchando contra una exesposa cruel. Algunas de estas relaciones parecían estar ocurriendo simultáneamente a la nuestra. La realidad me golpeó con una claridad devastadora. Yo no era especial. Era solo una más en la lista de Miguel, otra conquista, quizás incluso otra fuente de ingresos, considerando el dinero que había empezado a prestarle para su supuesto taller mecánico. Lo confronté esa misma noche, mostrándole los emails impresos. No lo negó. De hecho, se rió, como si mi indignación fuera divertida o ingenua. ¿Qué esperabas?, dijo con una calma que me heló la sangre. Eras una mujer casada cuando empezamos. Sabías que esto no iba en serio. Me dijiste que me amabas, respondí, sintiendo cómo las lágrimas ardían en mis ojos. Y tú me dijiste que amabas a tu marido, contraatacó. Todos mentimos, Elena. Es parte del juego.
Salí de su apartamento sintiendo que el mundo entero se había vuelto irreconocible. Había perdido mi matrimonio, arriesgado mi relación con mis hijos, destruido la confianza de mi familia, todo por un espejismo, por la ilusión de ser especial para alguien que no era más que un depredador emocional. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado tras mi separación, toqué fondo. Bebí hasta perder la consciencia, queriendo olvidar, queriendo desaparecer. Cuando desperté, con la peor resaca de mi vida, tomé la primera decisión verdaderamente adulta en mucho tiempo: buscaría ayuda profesional. Parte 4. La reconstrucción. La terapia fue brutal al principio. Mi psicóloga, la Dra. Martínez, no me dio tregua. Me hizo enfrentar mis decisiones, mis justificaciones, mi egoísmo. Me obligó a ver cómo había priorizado mis deseos y necesidades por encima del bienestar de mis hijos, cómo había buscado fuera lo que debería haber trabajado dentro de mi matrimonio. No estoy diciendo que tu matrimonio fuera perfecto o que no tuvieras derecho a ser feliz, me dijo en una de nuestras primeras sesiones. Pero elegiste el camino de la mentira y la traición. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Durante meses, desenterré patrones tóxicos que venían de mi infancia, de mi relación con mi padre ausente, de mi necesidad constante de validación externa. Aprendí a reconocer mis propios mecanismos de autoengaño, la forma en que me había convencido de que merecía esa aventura, de que no estaba haciendo daño a nadie. Paralelamente, luché por reconstruir mi relación con mis hijos. Las visitas supervisadas eran dolorosas al principio. Mateo, especialmente, estaba enfadado conmigo. A sus 5 años, no entendía por qué mamá ya no vivía en casa, pero sabía que tenía algo que ver con el señor del coche que había visto una vez recogiendo a mamá. ¿Ya no nos quieres?, me preguntó un día, con esa brutal honestidad infantil que puede destrozarte el alma. Os quiero más que a nada en el mundo, le respondí, abrazándolo con fuerza. Y siempre os querré. Mamá cometió un error muy grande, pero eso no cambia lo mucho que os quiero a ti y a Lucía. Poco a poco, con paciencia infinita y consistencia, fui recuperando su confianza. Roberto, aunque mantenía una distancia emocional conmigo que probablemente nunca desaparecería, comenzó a relajar las condiciones de las visitas al ver mi compromiso con la terapia y mi dedicación a los niños. Un año después del divorcio, había logrado establecer una nueva normalidad. Tenía un apartamento pequeño pero acogedor donde los niños pasaban conmigo los fines de semana alternos. Había cambiado de trabajo, aceptando un puesto con menor responsabilidad pero con horarios más flexibles que me permitían estar más presente para Mateo y Lucía. Había reconstruido algunas amistades que había descuidado durante mi obsesión con Miguel. Y sobre todo, había aprendido a estar sola. A valorar mi propia compañía, a encontrar satisfacción en pequeñas cosas cotidianas, a no buscar en otros la validación que debía encontrar en mí misma. Una tarde, mientras esperaba a los niños en la puerta del colegio, vi a Roberto acercarse con una mujer que no conocía. Parecían cómodos juntos, riéndose de algo que él había dicho. Un dolor agudo me atravesó el pecho, pero respiré profundamente y lo dejé pasar. Roberto merecía ser feliz. Merecía encontrar a alguien que lo valorara como yo no había sabido hacerlo. Cuando llegaron hasta donde yo estaba, Roberto me la presentó. Se llamaba Laura, era profesora de música en el colegio de los niños. Había bondad en sus ojos y una sonrisa sincera en sus labios. Le estreché la mano con la mejor sonrisa que pude componer. Los niños hablan mucho de ti, me dijo. Mateo está muy orgulloso de la canción que están preparando juntos. Era cierto. Habíamos estado practicando una canción para el festival de fin de curso. Era uno de nuestros nuevos rituales, algo que hacíamos juntos cada semana. Pequeños momentos de conexión que iban sanando lentamente las heridas. Elena, me llamó Roberto cuando Laura se adelantó para saludar a los niños que salían ya del colegio. Quería decírtelo antes de que los niños te lo cuenten, Laura y yo estamos saliendo formalmente. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Me alegro por ti, dije, y sorprendentemente, era cierto. Parece una buena persona. Lo es, confirmó. Luego, tras un momento de duda, añadió, has cambiado. Para bien. Era el primer cumplido que me hacía desde la separación, y significó más para mí que cualquier cosa que Miguel me hubiera dicho jamás.
Esa noche, mientras veía a mis hijos dormir en las camas que había comprado para ellos en mi nuevo hogar, pensé en todo lo que había perdido por mi infidelidad. Mi matrimonio, la confianza de mi familia, años de la vida de mis hijos que nunca podría recuperar. El dolor era aún intenso a veces, la culpa aún me visitaba en las noches solitarias. Pero también pensé en lo que había ganado, un conocimiento más profundo de mí misma, una apreciación más sincera de lo que realmente importa en la vida, una capacidad nueva para estar presente, realmente presente, para mis hijos y para mí misma. No había sido perdonada del todo, ni por Roberto ni por mis hijos, y quizás nunca lo sería completamente. Pero estaba aprendiendo a perdonarme a mí misma, no para excusar lo que había hecho, sino para poder seguir adelante y convertirme en la persona que mi familia merecía que fuera, aunque ya no fuéramos la familia que una vez imaginé. Mi amante había sido un chofer de Uber, y por infiel había perdido a mi familia. Pero en esa pérdida, en ese doloroso proceso de destrucción y reconstrucción, había encontrado algo que no sabía que me faltaba, me había encontrado a mí misma. Y mientras contemplaba los rostros dormidos de mis hijos, supe que esa era la lección más valiosa que podría transmitirles algún día, cuando fueran lo suficientemente mayores para entender. Que todos cometemos errores, algunos devastadores, pero que lo que define nuestro carácter no son esos errores, sino cómo elegimos responder a ellos, cómo decidimos levantarnos cada día y esforzarnos por ser mejores personas que el día anterior. No era el final feliz que había soñado, pero era real. Y en esa realidad, por dolorosa que fuera a veces, había una autenticidad y una sabiduría que ninguna fantasía romántica podría igualar jamás.